Hola Mari, ¿cómo andás? Hola Flor. Bueno, por lo menos ya sabemos que Gris ya está acá. ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Sí, hoy estuvo difícil, vengo corriendo, así que les pido disculpas que hoy arrancamos un poco más tarde. Eh, Así que acá, a las corridas. Salí un poco tarde del hospital y bueno, se me juntaron con muchas cosas acá en casa y bueno, pacientes, pacientes y pacientes. Sí, ahí. Así que bueno, bueno, es parte de la cuarentena mi pelo, así que tranquilos. No, necesito que me manden un estilista porque está complicado. Bueno, hoy llegamos a la a la empezamos de vuelta, a la tertulia número 27. Hoy vamos a estar con una colega que, bueno, fue como una precursora, la que me abrió la puerta para Córdoba hace 4 o 5 años atrás ya. Así que bueno, todo vuelve. Eh, la idea era poder estar con ella en algún momento. Y bueno, acá estamos. Hoy vamos a estar hablando un poco de acupuntura y kinesiología. Eh, Griselda lleva a cabo el curso en Córdoba, ¿sí? Y en otros lugares que bueno, nos va a estar pasando a explicar en minutos. Bueno, me pareció que estaba bueno el tema para poder saber un poquito más sobre esta terapia que aplican también nosotros los kinesiólogos y por ahí también desmitificar un poquito en cuanto a lo que creemos con respecto a la acupuntura, el por qué muchos todavía lo tratan como una pseudociencia, muchos le sacan valor al tipo de tratamiento y bueno, yo tengo el posgrado también hecho en acupuntura kinésica en la Asociación Argentina de Kinesiología, así que me pareció que era un buen tema que podíamos llevar a cabo. Bueno, así que le tengo que agradecer mucho a Griselda porque enseguida me dio el ok y bueno, para mí estuvo genial que podamos llevar adelante esta charla. Bueno, como les dije, llegamos a la tertulia número 27. En el día de hoy terminé de cerrar tertulias hasta principio de septiembre, así que nada, tengo solamente palabras de agradecimiento para todos los colegas que me fueron dando su palabra y poder ir incluyéndose, ir sumando temas. Bueno, va a haber temas muy variados de acá hasta septiembre. Va a haber un tercer ciclo de neurotología. Así que, bueno, feliz de que podamos seguir charlando, de que podamos seguir compartiendo. Tengo que agradecerles también a la Universidad de Mendoza, que bueno, me invitó tanto para una charla para Mendoza, capital, como para lo que es su sede en Río Cuarto. Así que también agradezco a la Regional 6, porque bueno, nada, son los que hicieron posible que se lleve a cabo esta charla. Bueno, que hubo muchísima gente, agradezco a todos los que estuvieron. Y bueno, mañana estaremos llevando adelante con ellos, con la Universidad de Mendoza, en Mendoza Capital, en su sede de San Rafael. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por todo y bueno, gracias a ustedes que están ahí todavía, ¿sí? Y me sigue sorprendiendo la cantidad de gente que ingresa a las charlas en el transcurso de las semanas, no sé, como 500, 600 visualizaciones por charla, así que eh, bueno, me alegro mucho, Ana, que te haya gustado la charla con Río Cuarto. Esa es la primera charla, me pareció que estaba bueno que yo pueda regalárselas en este momento tan particular que estamos viviendo. Así que es el primer charla de un ciclo de 4 charlas que armé. Bueno, no le vamos a sacar más tiempo a Griselda, la vamos a dejar pasar. Les pido disculpas que me demoré unos minutos. Acá está. Vamos a dejar pasar a Griselda Tejeda. Hola, Buenas, buenas. ¿cómo ¿Cómo estás? andas?
Todo bien. Mariano o Pablo, nunca sé cómo decirte. Es verdad, no sé por qué, pero hay muchos que me dicen Pablo directamente, pero bueno, sí, mi nombre es Mariano, Mariano Pablo. Bueno, empezamos por el principio, Mariano, entonces. A full, tal cual. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? Ya me estaba agarrando, digo, no me van a dejar entrar y no me van a dejar hablar, entonces. No, Me jamás. acomodaba un poco. No, jamás. La Te digo que charla estoy igual. corriendo. Sí, sí, hoy día ha sido un día también ajetreado y acabo de llegar 5 minutos así, clock, justo para bajar los decibeles. Así que un tecito, mira, de por medio, Yo no con un llegué, poquito de manzanilla, no llegué ni a como prepararme algo para, bueno, en cualquier momento te puedes hacer una escapadita, poner la pava y No, no, así te no acomodas. llegué. No, vos sabés que Bueno, hace rato que tenía ganas de que llevemos a cabo esta charla y bueno, así hace es. mucho tiempo que ya te la venía mm, pidiendo para ser exacto y enseguida me dijiste que sí y bueno, para mí fue muchísimo la alegría, más porque nos conocemos sin conocernos, ¿no? Así es. Fuiste el primer nexo para que yo empiece a llevar los cursos a Córdoba hace como 4 o 5 años atrás. Así que, bueno, nada, la cadena de Así es. favores, ¿viste? Nunca se acaba. Así que muchísimas gracias. Espectacular, me encanta eso de las cadenas de favores y no sé si son favores, creo que son estos enganches que tiene nuestra profesión y el hecho de ser y compartir la profesión, bueno, hace que estos encuentros, como ha habido muchos que hemos dispuesto, así de que el tiempo que teníamos muerto hemos compartido conocimiento y hemos organizado charlas, creo que eso más que favores son... gajes que nos regala esta vocación que tenemos, ¿no? Que Tal cual. compartimos. Sí, sí, y eso está bueno. A veces conoces a gente sin conocerla personalmente y te sentís cercano, ¿no? Así es, te sentís cerca, esa es la cuestión. Bueno, sí, nada, Creo que suerte. también estamos cerca porque compartimos la acupuntura. Sí, tal cual. Sí, sí, eso es verdad. Y bueno, fue una de las cosas por las cuales yo te escribía ya hace como 4 o 5 años atrás. Fue el nexo Córdoba, acupuntura, kinesiología. Bueno, dije, chao, le voy a escribir. Por acá encontraré una beta. Acá estamos, acá estamos. Contame un Bien, poco, Prim. ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a la acupuntura? ¿Hace cuánto tiempo que incluiste la acupuntura dentro de tu tratamiento kinésico? siempre digo que fue como casual la acupuntura, ¿no? Casi que cuando me recibí. Siempre he tenido mucha conexión con todo lo que fuera tradicional y natural, eso me llamaba la atención. Y cuando antes de empezar a recibirme ya leía cosas como con las que nos llegaban comúnmente, yo estoy hablando de que me recibí hace más de 25 años, 26 casi. Hay algunas compañeras dando vueltas, está Fabi, está Laura, que han sido compañeras mías, que parecemos pero no somos viejas. Bueno, para esa época de cuarto, quinto año, siempre me gustó todo lo que fuese manual, ¿sí? Y todo lo que fuese tradicional, todo lo que tuviese que ver con medicina natural. Me fui metiendo en digitopuntura, shiatsu, masaje tailandés, mucho tiempo hice formaciones largas en masaje tailandés y me encantaba. Y profundizar en dígito y toda la medicina oriental me hizo llegar a maravillarme y enamorarme de la acupuntura, que hoy por hoy es casi como mi esposa, digamos, que no me escuche mi esposo, pero bueno, es con la que me casé, definitivamente, digamos, ¿no? Y casi ya, sí, más de 20 años, desde que empecé a Y, formarme, y creo que no he terminado, me falta. sí. ¿Y en ese momento pudiste formarte dentro de algún ámbito kinésico o era por fuera de la kinesiología? No, no, algo que caracterizo, o algo que siempre quise y soñé y recién lo pude lograr desde el año 2008, es que nuestras formaciones desde el 2000 eran en lugares que no eran oficiales, ¿sí? Lo que siempre ha caído y ha desmedrado en que la acupuntura fuese
algo manoseada y manipulada por gente que muchas veces no era tan profesional, y no es por desmerecer, creo que hay médicos chinos que son excelentes profesionales, aunque no tengan la formación de la medicina occidental, pero que, bueno, en la comercialización de los cursos hacía que tuviese el descrédito que mucho tiempo sufrió la acupuntura. Entonces uno de mis sueños desde que empecé a meterme en esto era lograr formaciones oficiales para nosotros, ¿sí? Que no es una cuestión de adueñarnos de la acupuntura, porque creo que es universal y que es tanto de la medicina de la medicina oriental primero, como de la medicina occidental. Mucho tiempo nosotros no la podemos practicar tampoco porque los mismos médicos occidentales la tomaban como una técnica pura y exclusivamente del médico porque es invasiva por el uso de las agujas, pero como te decía, desde el año 2008, donde se logró la reglamentación y se incluye en la ley que nos cubre en la práctica profesional, se incluye al kinesiólogo como profesional apto para hacer la práctica de la acupuntura. Desde ese momento, bueno, se abre un poco y ha costado, porque no es que fue mágico, lograr capacitaciones, sobre todo en nuestros colegios, o sea, en nuestros entes que nos representan y que avalan formaciones para kinesiólogos, porque al principio también estábamos incluidos, pero los médicos siguieron y todavía siguen algo restringidos a que nosotros la hagamos, ¿no? Entonces, formarnos, y al principio no querían formarnos. Si nos formaban, no era una acupuntura propia para nosotros. Nosotros queríamos y la que nos sirva más a lo kinestésico, lo kinésico. Entonces, bueno, seguimos caminando en esta formación, pero hace ya desde el 2008-2009 que existen posgrados para kinesiólogos formados o auspiciados o avalados desde los colegios profesionales, ¿sí? Donde, al revés, nosotros incluimos a médicos muchas veces. No sé cómo me reciben, yo tengo media mala señal acá. No, ¿Todo bien? Sí, va, si querés bájate Perfecto. un poquito, si querés bajar un poquito la cámara, así no te queda tanto un poquito menos, un poquito menos. ¿Para qué? Voy a sacar. Ahí va. Bueno, ahí se te fue. Ahí va. ¿Ahí? Sí. Recién ¿Sí? cuando estabas hablando, Gri, estaba pensando, ¿no? Que dijiste a partir del 2008 se incluyó al kinesiólogo dentro de la práctica de acupuntura. Y yo dije, y me puse a pensar, yo hice el posgrado en el 2011, o sea, hace qué poquito que el kinesiólogo, claro, no tomás esa magnitud cuando te pones a hacer el posgrado, y dije, uff, cuánto tiempo me pasó, y me recordé cuando estaba ya en el posgrado. Que sos también de los primeros, Sí, por eso, oficiales, digamos. Sí, por eso, en 2 segundos me hiciste sentir más viejo, digamos, para decirlo de manera. Te traje para este lado. Sí. Entonces, te lleva a pensar, si bien la práctica de la acupuntura es de siempre, inclusive en los kinesiólogos, las formaciones oficiales, por así decir, se vuelven oficiales desde que somos incluidos con ese, en la ley, junto con los médicos, junto con los odontólogos y con los veterinarios. Y siempre me encanta dejarme hacer esta aclaración, porque hay veces que reto mucho a los alumnos en los cursos, que nosotros hagamos acupuntura y que la reglamentación de la ley avale, por ejemplo, a los veterinarios, quiere decir pura y exclusivamente cada uno en su campo. El tema de intrusismo, nosotros somos celosos de nuestro intrusismo y debemos defenderlo, y eso es genial, pero debemos respetar a los otros, ¿no? Entonces me he encontrado muchas veces con colegas que practican acupuntura o inclusive osteopatía y quiropraxia, se ve en animales, en caballos de carrera, en veterinarias, que es espectacular lo que se puede hacer con estas técnicas, pero no nosotros, los veterinarios que están capacitados y formados en la anatomía y la fisiología del caballo, del perro, del gato. He visto fotos geniales y tratamientos geniales de gatos para sinusitis con agujas o para sedarlos,
pero yo estoy totalmente incapacitada para hacerlo, ¿sí? Desde el principio que no conozco su anatomía, tal ¿no? cual. Entonces, la reglamentación nos avala médicos, odontólogos, kinesiólogos y veterinarios, cada uno en su campo, ¿sí? Como tampoco nos gustaría que el veterinario que hace acupuntura, como sabe acupuntura, se la haga a humanos, ¿no? Entiendo. Entonces, me encanta Justo, aclarar eso siempre, cada uno en su lugar. y justo era una de las preguntas que yo te iba a hacer. ¿Cuáles especialidades creía que estaban predispuestas para realizar acupuntura? Así que ya me la contestaste. Algo, si Volviendo, quieres, también se puede agregar. sí, Hay excelentes técnicas que trabajan la parte psicoemocional y hay desarrollo de las técnicas de acupuntura como la psiconeuroacupuntura, que es excelente, que creo que deben pelear los psicólogos para lograr, porque la acupuntura es una técnica que es espectacular para lo que ellos hacen y que también nos limitaría. Yo creo que en todo lo que sea psicoemocional, y los psicólogos tienen mucho más herramientas para trabajar con la acupuntura que nosotros, ¿sí? No la tienen aún, tienen formaciones, pero creo que les falta un trayecto como para tener la reglamentación o estar al día con eso. Pero se está usando muchísimo, ¿no? El tema, porque al ser una técnica integral, obviamente que si estamos trabajando el físico, estamos trabajando lo psíquico y espiritual. Es difícil y la medicina china, que ya vamos a hablar, sí. no distingue esta división, es uno entero. Perfecto. Me contestaste varias de las preguntas que ya tenía acá anotadas para hacer. Me estoy adelantando. No, está perfecto, está buenísimo. Intentando volver un cachito al principio. Expliquemos qué es la acupuntura, cómo surge, dónde se crea, qué es la base de, con qué otras técnicas más o menos lo podemos ir relacionando dentro de la misma medicina china. Bien, en realidad está, dijiste la palabra inicial, la medicina tradicional china. En realidad la acupuntura es una herramienta dentro de lo amplio que es la medicina china, ¿sí? Que más que un tipo de medicina es casi una filosofía, porque la medicina china es tan amplia que incluye desde el pensamiento religioso y hasta político, te podría decir, incluye todo lo socioeconómico, religioso, y en todos los aspectos aplican o tienen pilares del budismo y del taoísmo. Entonces, la medicina china tiene muchísimas herramientas terapéuticas. Una de todas esas herramientas terapéuticas que tiene es la acupuntura, la más desarrollada quizás, eh, y la más conocida en Occidente por sobre todas las cosas, ¿sí? No podemos negar que hoy por hoy la acupuntura que nosotros practicamos acá en Occidente no es la pura que practicaban inicialmente en esta medicina que es tan antigua, ¿no? Estamos hablando de una medicina que los escritos más antiguos, más viejos que se encuentran, hablan de 5.000 años antes de Cristo, así que Iba a decir, imagínate. con agujas de piedra. Así es, sí, 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 con estímulos puntiagudos, pero eran de piedra, sí, Tal, exactamente. Bueno, la acupuntura es una herramienta que usa también la fitoterapia, por ejemplo, es muy importante en la medicina china el uso de plantas, como el uso, no el uso, sino como la alimentación como herramienta terapéutica. Entonces, es tan fuerte la acupuntura, pero la medicina herbal va primero que nada, ¿no? Entonces primero empiezan con la alimentación que tienen, el acompañamiento con hierbas, el tratamiento con acupuntura si es necesario. Hay técnicas de masajes como el Tuina, que es un masaje tradicional chino, que también es otra herramienta terapéutica y en China tan especializado está que tenés masaje Tuina para pediatría, para ginecología, para geriatría, o sea que hasta inclusive en las ramas hay hospitales enteros de solo tratamiento con masaje. tal cual. ¿Sí? Y bueno, en toda esta área la acupuntura es una de las herramientas. De ahí podemos decir también el Qigong, que son ejercicios y Te iba a decir. otra herramienta más. Todas se desprenden desde la medicina china. ¿Sí? Si hoy por hoy Lo que tendrías tenemos, que. Perdón, decime, Gris, disculpame.
lo que tenemos que recalcar que la medicina china principalmente tiene un concepto puramente preventista, algo que no nos acostumbramos en Occidente a ser preventivos. Entonces, todo lo que usan, lo usan para mantener el bienestar. O sea, el paciente no viene al consultorio como los nuestros cuando no da más de dolor y no le encuentra la vuelta. El paciente cuida el bienestar, no es un paciente principalmente, o sea, viene la persona, ¿sí? Y viene porque se siente bien, y entonces viene para mantenerse bien, o sea, vigila su alimentación y lo que necesite para mantener ese equilibrio energético que ellos dicen que es el estado de salud, ¿sí? Para mantenerlo, si está funcionando bien, hay que cuidarlo. Entonces, es preservarlo, y por eso decimos que es una medicina puramente preventiva. Antiguamente los médicos chinos se les pagaba como lo que sería ahora nuestras obras sociales per cápita, ¿no? Un monto determinado por la determinada cantidad de población. El médico que tenía menos enfermos era el más pago, ¿sí? Porque el concepto era que era un buen médico el que tenía menos cantidad de enfermos. Wow. Justo era esa la pregunta que te quería hacer, era cuál creías que eran las bases y fundamentos de la medicina china, y lo que acabaste de decir es 100% preventivo. Sí, Exacto, que es lo que nos falta aprender en Occidente. ¿por qué, justo acabaste de decir Occidente, por qué crees que todavía hay mucha describilidad en cuanto a la acupuntura, ¿sí? A la aplicación de la medicina china a otra de las terapias que podrían llegar a ser tranquilamente dentro de un espectro de tratamiento? Eh, Primero creo que tenía que ver mucho con esto que te decía al principio, que, y no es un discurso desmerecedor, ¿no? Pero en los cursos de salida laboral rápida, normalmente podías hacer un ama de casa, un chico que recién terminaba el secundario, alguien que no lo terminó y busca trabajo, podía hacer cursos. Conocemos la historia, masajistas, reflexología, digitopuntura, medicina china estaba incluida, ¿sí? Quizás eran un poquito más largos, con un poquito más de estudio, pero nunca pasaban a lo que yo conozco, más de una formación de más de 3 años para alguien que no tenía ningún tipo de formación en lo que es la medicina en sí. Entonces creo que eso primero hizo que en Occidente se descreyera y se ensuciara mucho la técnica y la medicina china sobre todo. Después, bueno, yo he viajado por formación a México, no he viajado a España, pero tengo muchos colegas que sí lo hacen en España, y en la mayoría de los países no está tan regulado como en el nuestro. Entonces, al día de hoy, cualquiera puede practicar la medicina china. Y eso hace también que si no hay una buena formación, terminamos siendo los brujos, como éramos nosotros al principio cuando no teníamos la formación oficial. Terminan siendo la brujería, porque se mezcla también chamanería. Inclusive al día de hoy me cuesta a veces elegir, soy muy reticente en mis formaciones, y si bien me encanta todo lo holístico, siempre todavía tengo que como que ir con cuidado, ¿no? Porque muchas veces esto de la manipulación y de poca formación caemos en lugares que justamente terminan siendo cuasi brujerías. Creo que sí le falta todavía fundamento, no es que le falta, nos falta seguir investigando en la fundamentación científica. Hoy por hoy podemos conocer, y más de todo lo que se va descubriendo de fascia, por ejemplo, podemos decir que los chinos cuando hablaban de meridianos y hablaban de la energía, se estaban hablando de la fascia. Al ser una medicina empírica, ¿sí? Donde todo lo que se conoció fue por experimentación, no tenían la terminología y no siguió los pasos de un método científico, ¿no? Estoy segura y pongo las manos en el fuego que los chinos habían descubierto la fascia hace 5.000 años. No la podían justificar desde el método científico porque aparte es un método puramente occidental. Pero lo que nos falta a los investigadores, no sé si soy investigadora, pero sí una estudiosa de la medicina china, es, bueno,
comprobar que lo que dijeron los chinos hace 5.000 años atrás era cierto y está hoy comprobado y lo estamos viendo hoy. Tenemos que quizás registrar más evidencia, más trabajos de evidencia científica, aunque desde los años 80, 70, 80 hay publicaciones, pero bueno, quizás faltaban instituciones que nos recluyeran. La WorldCPT, por ejemplo, tiene un área para acupuntura, y bueno, con esto de capacitaciones hechas de un lugar más oficial, creo que de ahora en más se puede lograr más trabajo científico. Creo que lo que más le falta es trabajo científico, o evidencia científica, ¿sí? Pero no le falta el fundamento. Clarísimo. Recién hablaste una palabra que, bueno, cualquiera que se pone a hacer medicina china lo va a escuchar casi desde el comienzo hasta el final, la palabra meridianos, ¿sí? Si tenés que explicar cómo distinguís qué es un meridiano, ¿bien? Y qué es lo que estamos queriendo buscar cuando estamos hablando y diciendo estoy trabajando un meridiano. Cuando les digo a los alumnos, que generalmente es la primera palabra que escuchas cuando te empezás a formar, digo, las traducciones, no sé si los chinos, ¿no? Las traducciones de los libros antiguos chinos dicen que es un canal por el que circula energía. Sí, tal cual. ¿Lo vemos? No. ¿Lo palpamos? Tampoco. ¿Lo sentís? Y si recién empezás y no tenés desarrollada este tema más sutil, tampoco, ¿sí? Entonces desde ahí partimos que lo mejor el descreimiento venía, ¿no? Empezás a decir qué hablaban los chinos cuando decían un canal porque pasa energía. Creo que tiene que ver mucho con esto de las traducciones y de entenderlo. Hoy por hoy te puedo decir que no es más que las líneas de fuerza de acción de la fascia. Eso en realidad es un meridiano. Pero porque es casi mía eso, ¿eh? No, pero está bien, está bueno eso, porque le intentaste buscar la vuelta con un comentario muy occidental, que es la palabra fascia. Exacto. Sí, por eso vuelvo a decirte lo de antes. Los chinos no tuvieron la posibilidad de decir esto es la fascia, miren, pero nos las estaban mostrando ya o la estaban sintiendo quizás desde años remotos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nosotros vemos los puntos que desarrollaron Travel y Simon, los puntos gatillos, o hablamos de puntos motores, o hablamos de puntos de acupuntura, hay trabajos científicos que muestran esos. La coincidencia de estos son casi como en un 98% de similitud en la ubicación, ¿sí? Por ejemplo, Esteco habla de puntos de convergencia de la fuerza, ¿no? Y yo me imaginaba cuando lo he escuchado y cuando he recibido información de Esteco de puntos de convergencia. Digo, debe ser como un lugar donde la fascia hace esto, claro. ¿Sí? Entonces, si el punto los chinos lo imaginaban en un meridiano, obviamente que son determinados lugares desde donde la fascia se contrae, acompaña, quizás la fascia no se contrae, pero acompaña la contracción de la fibra y lo hace siempre por el mismo lugar. Entonces, y escuchando y leyendo a muchos autores, digo, sí, el canal de energía es esto, es la línea de acción que tiene la fascia para trabajar. En la traducción, muchos autores hablan en la traducción de lo que quiere decir meridiano, mei, decían los chinos, no es directamente que es un canal, sino que era, viste en las montañas cuando vos las ves y vas por la ruta que están las caídas de agua, el agua siempre cuando llueve baja por el mismo lugar. Bueno, eso era en realidad lo que los chinos querían decir con meridiano. Tal cual, así tal cual me lo habían explicado también a mí. ¿Así, con la caída de agua? Sí, porque, bueno, yo siempre lo asocio a las gemelas, no sé por qué, siempre lo pensé de esa manera, de las gemelas que están ahí en Córdoba, en Capilla. Al lado del Uritorco, en Capilla del Monte. Y por la fábula que hay, con las dos gemelas y el arroyo ese que pasa por entre medio, bueno, que era toda una fábula nativa. Y no sé por qué siempre me quedó el pensamiento asociado con esa fábula también. ¿Cuáles son las formas? Bueno, yo amo las sierras, mis sierras cordobesas, cada vez que las veo digo, bueno, esos son los meridianos. Las bajadas del agua,
cuando llueve. Entonces, no estaba tan lejos mi pensamiento, ¿no? Así es, así es. No, es que bueno, viví también en Córdoba, entonces ahí siempre las tengo presentes. Tenés una relación estrecha con Córdoba, entonces. Sí, lejos, Yo no sí. lo puedo negar ya desde la tonada, así que. No, obviamente. A mí se me perdió hace mucho tiempo, así que ya solamente tengo el vínculo. ¿Cuáles son las formas que vos tenés para manejar y para trabajar estos meridianos, estos canales, ¿sí?, de energía? Principalmente, bueno, la que más me gusta, las agujas, ¿sí? Porque nosotros lo que podemos ver cuando hablamos de puntos, que te estaba diciendo recién, los puntos funcionan también como un modo, como si fuese una compuerta, ¿sí? Yo a través de trabajar un punto puedo regular la energía de esa línea de fuerza, ¿sí? Entonces, si yo tengo un desequilibrio que se manifiesta como un bloqueo, donde aparece inflamación, dolor, tumefacción, yo puedo descongestionar ese bloqueo con una aguja, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que dicen los chinos. Te lo traduzco occidentalizando esa definición, con la aguja puedo regular y descongestionar, ¿sí? Provocando más irritación, porque lo que sí tenemos que tener en cuenta es que es una técnica de irritación. Entonces, provoco hacer reaccionar a las células, a las fibras de colágeno por sobre todo, y que se inicie un proceso que, bueno, la fascia y el tejido celular subcutáneo y el tejido blando es el principal, el tejido conectivo es el que inicia el proceso de inflamación, que a su vez es un proceso de recuperación de algo, ¿no? Entonces, cuando yo introduzco una aguja, lo que hago es eso, desencadenar la inflamación para acelerar un proceso de recuperación. Mi principal herramienta para trabajar el meridiano, la que más me gusta, digamos, es las agujas, pero no es la única en acupuntura, ¿no? Lo podemos hacer, debes haber escuchado, por ejemplo, las moxas o moxibustión. Sí, te acuerdo. ¿Sí? Y te pasé, así, si querés, ahí tenés unas fotitos de la moxibustión. Las que vos me digas, yo voy mostrándote, las tengo. Hay una que sale un cigarro como que fuese algo raro, no es algo raro. En realidad la moxa es una manera de aplicar calor que utilizaban los chinos, ¿sí? Se utiliza una planta. ¿Esta? Esas son las agujas. No, o pasa otra. Esas son las agujas que trabajamos y ya les voy a contar. Esa sí. Lo que estás viendo en la primera foto es como si fuese un habano cubano, pero en realidad no está hecho de tabaco, está hecho de una planta de origen asiático, porque hay en América, se llama Artemisa, perdón. En América hay Altamisa, ¿sí? Pero no es la misma planta. La Artemisa lo que se caracteriza es por ser una planta calorífica, genera más calor de lo común, ¿sí? Entonces lo que hacemos es trabajar los puntos para movilizar la energía, para elevar la energía y desbloquearla también, ¿sí? Entonces, el trabajar con ese tipo de cigarro que se utiliza, no lo quemamos, ¿no? Lo acercamos hasta la mayor tolerancia de calor del paciente, para eso necesitamos un paciente que esté bien despierto, atento, y movilizamos la energía produciendo el calor, se produce un eritema en la zona y cuando ya apareció el eritema es suficiente. Hay distintas formas de presentación, que es lo que se ve en las otras imágenes. De una manera tradicional los chinos lo hacían con la artemisa en polvo, colocada sobre una rodaja de ajo, de jengibre, y la prendían sobre el cuerpo del paciente, eso se consumía y el punto ya estaba tonificado, digamos, ¿sí? Es otra manera de trabajar la energía dentro del meridiano. Otra manera también, que es otra herramienta dentro de la medicina china, son las ventosas, que también te mandé una imagen, que hoy por hoy también están como más divulgadas las ventosas. No es propia de la medicina china el uso de ventosas, eso lo podemos ver después más adelante. Todas las medicinas antiguas en realidad han utilizado algún tipo de ventosas, o el efecto de una ventosa, que es el de succionar el tejido, como si fuese por la falta del oxígeno dentro del vaso, lo que hace que aparezca un gran eritema, aumenta la circulación del lugar, y es los mismos efectos que nosotros lograríamos con un masaje profundo. Un masaje profundo trabajando
40 minutos en el mismo lugar, o sea, con la ventosa lo logramos en segundos, Un ¿sí? Sirius azul en el lugar. Claro, pero quedándote con la falange pegada así durante 40 minutos para lograr el efecto profundo de la ventosa. Tal cual. Es una gran ayuda, te diré, para los que hacemos terapia manual y para movilizar circulación sanguínea en el lugar y para relajar, es espectacular. Hoy por hoy vienen muchísimas presentaciones de ventosas, entonces las más tradicionales eran las de vidrio que pueden ver ahí en la imagen, donde se hace el vacío con un hisopo con fuego. El calor, el fuego es nada más que para sacar el oxígeno del vaso y rápidamente pegarlo en la piel y lograr ese efecto de succión. Pero podés ver que hay hoy las plásticas con una Sí, pistola neumática, ¿sí? Donde las- sacas el aire con la pistola. Las hay con tipo, no sé, las vas girando con una llavecita, que son como las que ves ahí en la foto más chiquita, hay otras de silicona que se acomodan. Yo soy muy tradicionalista, no hay como las de vidrio para masajear y trabajar y lograr el calor, son las principales. Estuvieron muy de moda las ventosas, sobre todo en las Olimpiadas, en las últimas Olimpiadas en Río. Phelps, por ejemplo, casi todos los nadadores que se habían presentado salían con los moretones y los hematomas que les dejaban al hacer las ventosas. Y siempre me gusta aclarar que sí, en justo la iba, práctica tradicional, sí. no, que justo te iba a decir lo de los moretones, que aclares con respecto a eso, porque siempre se ha dicho mucho, ¿sí? Sobre la técnica Ujú. y lo que produce. Bien, yo lo que siempre considero es que en la práctica tradicional de la medicina china, hay muchas técnicas que son mucho más agresivas de lo que nosotros toleramos en Occidente, ¿sí? Por ejemplo, la sangría o la producción de hematoma para lograr la descongestión y la limpieza del tejido de una manera más rápida. Los chinos dicen que si logras el hematomas, el agente patógeno que causa el bloqueo sale más rápido, se viene a la superficie. Entonces, el hematoma era producido adrede, buscaban hacer el hematoma. En la medicina occidental nosotros, el hematoma no tiene una concepción terapéutica. O sea, el paciente que no sabe la idea te dice, mira lo que me dejaste, mira lo que me hiciste. Y es más, tenemos la idea de que un hematoma es dañino, ¿sí? Entonces, cambiar ese concepto a veces juega en contra, no produce quizás lo que los chinos dicen. En los nadadores, en los deportistas, es bien tolerada la mayoría de las terapias, mientras más agresivas son, más toleradas son, porque tienen la concepción de que se van a recuperar rápidamente. Y lo es, o sea, cuando dejaban los hematomas en los nadadores, porque de un día al otro tenían competencia y necesitaban una recuperación muscular rápida. De esa forma lo logran, ¿sí? Pero en un paciente común, en los que nosotros manejamos en el consultorio y por ahí no queda tan tolerado por el paciente que dejes esos hematomas, ¿sí? Entonces siempre depende de dónde nos movamos. Lo que sí he visto con las ventosas, las quemaduras, y te digo que he visto quemaduras con las ventosas plásticas con pistola. Wow. ¿Cómo crees que podríamos hacer una quemadura con la pistola y Iba, nada de fuego? iba a Normalmente es preguntarte. común que nosotros dejemos un rato al paciente solo en el tratamiento. Adentro han colocado las ventosas, obviamente que adentro se produce un aumento de la temperatura porque hay un vacío, por más que no hayamos usado calor, no hay oxigenación y la sangre se va congestionando y aumenta la temperatura. Pero si además al paciente que está con las ventosas le ponemos la lámpara, ¿sí? Cuando sacamos las ventosas hay unas tremendas ampollas que se han hecho porque no lo estuvimos vigilando. Entonces, ventosas más lámpara no hace falta Igual, claro, eso te iba a y decir. puede producir quemadura. No se me hubiese ocurrido hacerle ventosas y a infrarrojos. O sea, no, jamás se me hubiese pasado por la cabeza. Me parece que de una forma u otra hubiese querido quemar al paciente. Va, no sé, qué sé yo. Ahí, Eh, no, sí, no sé si qué pasó, pero lo he visto, sí, no una sola vez, pero bueno, ha sucedido. Yo no podía creerlo de que fuesen con las ventosas plásticas, pero
la lógica, la única era que estaba puesto con la lámpara. Y bueno, nunca se tuvo en cuenta de que el efecto burbuja que hace la ventosa, obviamente, si le estás aplicando más temperatura, Obviamente, vas a quemar rápidamente. tal cual. Así que, Antes, sí, hay ojo. que pensar, hay que estar muy atento. Y más por una técnica que produce este tipo de acciones, ¿no? Así es, así es. Y que generalmente, bueno, ves, por ejemplo, eh, para ese paciente que tuvo quemaduras con ventosa, obviamente que nunca más quiso ventosas. Y no Claro, es no es así, una contraindicación o es alguna falla de la técnica, es de quienes la hacemos con la tal cual. técnica. Que debemos ser Antes, respetuosos y cuidadosos con el paciente. antes hablabas de que utilizabas varios tipos de agujas y mi pregunta es, ¿cómo las seleccionás? ¿Para qué las utilizás? ¿Cómo van cambiando tus agujas y tus selecciones de agujas dependiendo tu elección de tratamiento? Inclusive, te digo que no solo es selección de agujas, seleccionando con qué voy a trabajar en ese paciente, moxa o agujas. ¿Sí? Hasta Claro, esos a veces tenemos que elegir. tal cual. Las agujas en particular, en cuanto al tamaño, al largo, es por las zonas anatómicas o la contractura física del paciente. Creo que estaba Sí, al principio, ¿sí? Entonces tenés distintos largos de las agujas, los pueden ver. Mm, el diámetro siempre es milimétrico, entre 0,25, 0,30 milímetros, que es el diámetro de la aguja, y de un largo de 13 milímetros para lugares muy superficiales, como puede ser la cara, las articulaciones de las muñecas, los tobillos, siempre hablando de un paciente con contractura media. Más largas serían de 0,30, 0,25, 25, 30 milímetros, 40 milímetros, y los chinos se animan a usar entre 5 centímetros y hasta 10 centímetros de largo en las agujas, cosa que en Occidente no usamos tan asiduamente. Eh, la elección es en cuanto a la contractura física y la técnica, sí. Por ejemplo, ahí la ubicación de la aguja, ustedes pueden ver en las fotos que hay algunas que son puramente perpendicular al tejido, como en la foto del medio, y en otros lugares son más oblicuas. Generalmente tiene que ver con la anatomía del lugar, con la técnica. Por ejemplo, quien hace punción seca, que es una técnica dentro de la acupuntura, no es acupuntura, tal cual. también la usamos de manera perpendicular al plano que estamos trabajando. Hay otras técnicas como la transfixiante, que es para trabajar cicatrices, donde utilizamos todo el largo de la aguja pasando de manera perpendicular a la piel, perdón, paralela a la piel. O sea, en la técnica transfixiante entra toda la aguja de manera horizontal, ¿sí? Para trabajar la cicatriz y para repolarizar una cicatriz. Como también hay técnicas de dolor que utilizan esa técnica de transficción, se llama. Entra justo en un plano que está entre la fascia y la hipodermis, un lugar donde no hay terminaciones nerviosas, por lo tanto el paciente, si bien a veces cuando lo vemos la primera vez nos impresiona, no siente nada de dolor. O sea, la guía para colocar la aguja es que el paciente no tiene casi sensación. Siente el Entiendo. pinchazo que donde atraviesa la piel, pero después del lugar donde se desplaza la aguja hasta que entra completa el cuerpo de la aguja, no tiene percepción. Entonces, es muy bien tolerada. Antes hablaba, Y... perdón, decime, Gris. No, no, no. No, 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 decime. No, que hablando en el transcurso de la charla, nombraste los puntos, ¿no? Entonces, me gustaría que expliques qué es lo que estás queriendo decir con eso de los puntos, qué son los puntos, obviamente, y qué tipo de puntos hay. Pues bueno, sabemos que hay un montón, y cómo vos vas eligiendo un punto u otro, dependiendo del paciente que tengas frente a vos y la patología que tenga este paciente. Viste que recién dije, no es lo mismo punción seca que acupuntura. Sí, por La eso que acupuntura, sugiero la pregunta. al ser sistémica, tiene principalmente un método diagnóstico muy distinto al nuestro, ¿sí? Entonces, en el diagnóstico, que es mucho más largo, que tiene herramientas como no solo el interrogatorio, sino también la observación, la palpación del paciente,
nos determina un síndrome, es lo que llamamos nosotros, ¿no? Te dije al principio que si el estado de salud era el equilibrio energético, obviamente la patología es el desequilibrio. Ese desequilibrio lo denominamos síndrome, ¿sí? Que puede ser por un vacío, por una plenitud, por un exceso de energía o por un falta. Desde ahí empezamos a determinar qué puntos vamos a usar, puntos que nos ayudan a levantar lo que no hay o a bajar, ¿sí? Puntos en el cuerpo están descritos más de 600, que no se utilizan todos. Generalmente cuando ya tenés un tiempo en la acupuntura vas a ver que hay muchísimos que son comunes y que se repiten siempre en los tratamientos. Los tratamientos no son recetas, o sea, yo siempre en algo que estoy en contra, que siempre te preguntan, hace acupuntura, ¿qué puntito me puedo hacer porque me duele tal lugar? No funciona y es algo de otra cosa más que lo hace descreer de la acupuntura. Para ver qué puntos usamos para ese paciente en ese momento, necesitamos hacer un diagnóstico. ¿Sí? Bueno, qué bueno. Cuando elegimos puntos para trabajar, los puntos tienen efectos en sí mismos, efecto local, es decir, yo elijo un punto en la mano porque me duele la articulación trapecio-metacarpiana y busco algún punto de meridiano que esté cerca de la articulación, ¿sí? Primero, eso es un efecto local. Pero también tiene un efecto a distancia, por la conexión a través de los meridianos. Entonces, este mismo punto que me servía para el dolor en la trapecio-metacarpiana me puede servir para un dolor de muela, porque yo sé que ese meridiano pasa, como intestino grueso, pasa por la muela que me duele, ¿sí? Pero a su vez sé también que ese punto tiene un efecto general, es anestésico y es antiinflamatorio. Entonces tienen tres características o posibilidades de accionar los puntos, a nivel local, a distancia y general, ¿sí? Entonces, en base a eso y al diagnóstico que hice, son los puntos que voy a elegir. No tenemos conocimiento de usar los 600 puntos, ¿sí? Te decía, entonces tenemos criterios y hay técnicas, por ejemplo, puntos de comando, donde sabemos todos los puntos de comando que me sirven en los meridianos, que me sirven para levantar la energía, para bajar la energía del meridiano, que me sirven para pasar energía de ese canal a otro, ¿sí? Son puntos que normalmente están recluidos nada más que en determinados lugares, en las muñecas, en los tobillos o entre codos y manos, que son los que normalmente usamos con más asiduidad, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, clarísimo, clarísimo. Así es. Me pasa, bueno, justo vos hablabas de evitar que sea una receta, y me pasa que las veces que he tenido pacientes con acupuntura, porque generalmente yo aplico agujas a mis mismos pacientes que hacen rehabilitación vestibular, les aplico agujas, y no para trabajar el problema en sí del sistema vestibular, sino para trabajar lo que conlleva, ¿no? Todo el problema de la ansiedad, el dolor, la inseguridad, la fatiga, el cansancio, bueno, y en ese paciente le meto un par de agujas, pero cuando el paciente lo he tenido para hacer acupuntura en sí, nunca me he arriesgado a armarle un protocolo en ese mismo momento. O sea, le hago una anamnesis tan exhaustiva, intento saber hasta lo último del paciente, y recién ahí me siento a ver cuál es el protocolo que voy a armarle para ese paciente. Y obviamente ese protocolo tampoco es estructural, ¿no? O sea, puede ir variando, o va a ir variando, obvio. Esa es una situación que siempre en los cursos se plantea, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados que en la primera sesión evaluamos y empezamos a tratar porque el paciente lo tenemos que tratar. Además, el paciente viene a buscar un alivio. Pero es tan exhaustivo el diagnóstico, no el diagnóstico, sino toda la anamnesis, toda la evaluación que necesitamos en la acupuntura, en la medicina china, que inclusive a veces la necesitamos hacer durante 2 o 3 sesiones. Obviamente que no lo dejamos al paciente en ese tiempo sin trabajar. Vamos haciendo algo. Hacemos esto exactamente lo que vos decís. Vamos trabajando lo urgente, ¿sí? Pero mientras tanto,
vamos elaborando y eso nos lleva un tiempo, entre 2 o 3 sesiones, llegar a un diagnóstico global, Tal cual. justo para ese paciente. Que Yo, inclusive en 2 o 3 sesiones más adelante lo cambiamos, sí, porque claro, iba a también decir lo que eso. requiere es que estemos evaluando permanentemente. Y revaluando. Exactamente. Sí, Eh, qué bueno, Cris, que lo decís de esa manera, porque yo muchas veces pensé que yo era demasiado cauto, porque a veces me pasaba una sesión y hasta 2 sesiones sin aplicar, sin hacerle mi protocolo de agujas. Y yo decía, no, pero porque yo todavía quiero saber, por ahí esto me lleva a esto y esto a lo otro. Y vos decís, bueno, tampoco puedo llenarlo no, de no, no. agujas porque no se puede. Está bueno que vos lo digas, porque mis alumnos siempre me dicen eso, no, pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar a hacer la evaluación? Pues no son cosas mías, vean que no es solamente idea Para, mía. para mí, Estamos todos los días permanentemente necesario. evaluando. Sí, claro, claro. Y el diagnóstico, por lo general, llegar al diagnóstico, sí, nos lleva varias sesiones. No es necesario que lo diagnostiquemos en el primer momento para ver qué hacemos. Tal cual. Mientras vamos atendiendo. Pero para lograr un buen diagnóstico necesitamos tiempo, siempre. Y ¿Sí? vos, bueno, cuando ves un paciente decís, bueno, a este paciente el método, la técnica, el concepto de acupuntura, voy a poder trabajarlo. ¿Y a cuál Me vos estoy ves que riendo decís? porque, perdón, me Sí, fui, me estaba riendo porque Ana está sintiendo que es una compañera y ex alumna, está diciendo que es así. ¿Vieron que genial, a buenísimo. Mariano también le pasa? Sí, sí, sí. Yo pensé que era yo porque era muy cauto en las agujas. Pero bueno, veo que no. No, no, Bien. es así. Te preguntaba, Sí, vos perdón, te cuando ves un interrumpí. paciente, muchas veces decís, con este paciente voy a tener mejores resultados y con este me va a costar. O sea, cómo poderse evaluar o reevaluar ese tipo de pacientes. O sea, el que está mejor predispuesto a este tipo de técnica o concepto, para ser exacto, y cuál no. Hoy tuve un paciente nuevo que me pasó eso, ¿no? Primero que nada, yo digo, partimos de la base que el paciente tiene que estar convencido de lo que viene a hacer, ¿sí? De que la terapia a la que se va a prestar da resultado y que él cree en eso. Así, dice y llanamente, es cuestión de creencia casi, ¿no? Primero que el paciente esté convencido, porque montones de veces, y calculo que a ustedes también les debe pasar, no, pero en acupuntura yo no creo. Sí, Y entonces, no, primero ese paciente no es para acupuntura, no le ¿no? hago. Sí, Partimos desde ahí. me pasó igual. Listo, chao. Porque ese paciente no le va a Tache. hacer nada. Sí, Pero después que charlamos y que cree en la acupuntura, yo siempre digo, no solamente con la acupuntura, con todas las técnicas que utilizamos los kinesiólogos y en la medicina, nosotros somos solo un instrumento de ayuda para que el paciente solucione su problema. El paciente solucione su problema, ¿sí? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es intervenir, quizás empujar y estimular el proceso de recuperación que el paciente tiene que resolver. Entonces, 50% es mío, claro. 50% es del paciente, ¿sí? Entonces, si el paciente luego continúa, no solo con los consejos que les damos, con lo que tiene que cambiar, con lo que tiene, pero tiene una convicción de recuperación y ahí vamos para adelante en la recuperación de un paciente. No podemos negar que hay muchos pacientes que tienen o que cargan con su patología como hasta inclusive modo de vida. Sí, tal cual. Entonces, no vamos a resolver nunca a ese paciente, no lo vamos a ayudar porque el paciente es su modo de vida, entonces es su leitmotiv. Si le sacamos eso, se muere, entonces no lo quiere soltar. Entiendo. También tenemos que evaluar. Pero bueno, esto va como más profundo, ¿no? Ya, Sí, sí. no Bueno, se limita solo a lo físico, ¿no? Hay un montón de cuestiones que tenemos dentro de la patología que la aumentan o la disminuyen. bueno, es que justo lo acabaste de decir, es una forma de vida, tendríamos que ponernos ahora a hablar entre si un paciente es más yin o es más yang, y en base a eso también vamos a saber qué tipo de terapia vamos a aplicar con ese paciente más yin en cosa o más yang en otra cosa. Entonces, bueno, por eso creo que la evaluación es fundamental. Sí, si no, bueno, estamos cayendo
o contribuyendo a que se descree la acupuntura. No vas a tener resultados porque también otra frase que siempre me escuchan en los cursos, no son botones mágicos. No es que apretamos acá y se me pasa el dolor de muela. No es que apretamos acá y se me sube la energía. No funciona así. Entonces, la principal herramienta de la terapia es la evaluación y el diagnóstico. Si yo logro, como lo es en la medicina occidental, si logro un diagnóstico certero, voy a tener un tratamiento eficaz, ¿sí? Si no logré eso, no es que la acupuntura no sirve. Me tengo que replantear que algo no estoy viendo o algo se me quedó y se me escapó el tintero, ¿sí? Entonces, necesito hacer un buen diagnóstico para lograr un mejor tratamiento. Que siempre, y esto también por eso no soy amiga de las recetas, la acupuntura ni ninguna técnica funciona como receta de cocina con el gramaje. Es más, me encanta cocinar y nunca le llevo el apunte a los gramos, ni a las cantidades, ni a las medidas, porque creo que es lo que, en el caso del paciente, lo que el paciente necesita en ese momento y para su problemática, ahí. A lo mejor mañana necesito otra cosa y me tengo que plantear otra cosa, ¿sí? Entonces, debo estar atenta para poder interpretar eso, darle la dosificación y lo que necesita. Puede pasar con un ultrasonido, con una magneto, por eso tampoco creo en que funcionen en un esguince de tobillo, 7 minutos de ultrasonido, media hora de magneto. Creo que eso también descree a las técnicas que utilizamos. Tal cual. Te hago las últimas 3 preguntas porque sé que me habías dicho de que tenías otra charla, así que por eso te Sí, avísame cuando falten 5 minutitos que me voy corriendo. No tengo ni idea, por eso te lo voy a hacer ya. Una, ¿cuánto es el máximo de agujas? ¿Cuánto es el máximo de agujas que vos Estamos a las 8. Sí. ¿Cuánto es el máximo de agujas que vos creés necesario? ¿Cuánto es el tiempo que aplicás estas agujas? ¿Y qué contraindicaciones encontrás, valga la redundancia, con la acupuntura? Si yo tengo un paciente debilitado con un síndrome de vacío, tengo que tratar las agujas, quitan energía. Tengo que tratar de usar la menor cantidad de agujas posibles. Generalmente soy muy mezquina con la cantidad de agujas y no tiene que ver con una cuestión de costo, sino que en esto que te digo, sacamos energía con las agujas, entonces vemos cómo trabajar con otras herramientas y no solo con agujas. Si tengo un paciente muy, muy pleno, muy en exceso, y puedo exceder y a utilizar más cantidad de agujas, entre unas 15, 20 agujas en un tratamiento sistémico, ¿sí? En alguien muy debilitado, no más de 5 agujas, 10 agujas como máximo, ¿sí? Tiempo, lo mismo, depende de lo que tenga que hacer, tonificar o bajar a ese paciente. Entonces, de 10 minutos que puedo estar trabajando con una aguja a 20 o más minutos para bajar una plenitud. Contraindicaciones, la principal esta que te dije, ¿no? Que el paciente crea en la técnica, el que no cree, chao, que no tenga fobia a las agujas, porque hay gente que la blenolefobia es la fobia a las agujas, y si le tiene pánico, obviamente que las agujas no le van a resultar. De ahí en más, pacientes inmunodeprimidos, con cuidado y con mucho conocimiento de la técnica, podemos trabajarlo, por ejemplo, con moxas. Pacientes en embarazadas, y siempre digo el primer trimestre, porque estamos entrando a un circuito eléctrico donde no sabemos qué producimos, entonces tratemos que en el primer trimestre no. En una lumbalgia de una embarazada en el 7º, 8º mes, y por ahí puedo manejarlo con cuidado, no se lo puedo negar. Entonces, como profesionales de la salud, las contraindicaciones más o menos van como la mayoría de las técnicas, son siempre subjetivas a evaluar al paciente. Yo creo que evaluando principalmente no corremos ningún riesgo. Gris, me acabo de dar cuenta que se nos pasó el tiempo, que Instagram nos va a cortar, que yo me olvidé de decirte que se acababan los 5 minutos. Nada, mil gracias, sinceramente. Gracias por No, ha sido un placer, cuando quieras. Me encantan estas charlas así porque me ha sacado más de lo que me imaginé, viste que no fue necesario ni siquiera armarlo, que cuando es fluido y natural sacamos mucho provecho. ¿Qué opino de la electroacupuntura? Es una de mis herramientas preferidas para tratamiento del dolor, puede ser para otra charla porque es largo, pero
espectacular. Así Gracias, que gracias. gracias a vos